Bueno, en este video vamos a mostrar los pasos que nos plantean en los tutoriales de la plataforma correspondientes a las características, configuración y gestión del sistema manejador de base de datos SQL Server. Bueno, lo primero que se va a hacer es buscar el administrador de configuración de SQL Server, el cual nos va a mostrar una ventana en donde aparecen distintos elementos de la configuración del sistema manejador de bases de datos. El primero que se revisa es el de servicios de SQL Server. Aquí nosotros podemos iniciar, detener, configurar la parte de servicios para colocarlo automático, manual, los procesos de detención del servicio SQL Server también detiene otros servicios que hacen parte de este. Ya este es el principal y este detiene los demás que lo usan. Entonces aquí se muestran los pasos que se van que se realizan para poder hacer la detención. Nos salen advertencias y demás indicando que se van a detener otros servicios por detener el principal. Se le da clic en sí para poder hacer la práctica y después de esto se hace el reinicio del servicio, que es volverlo a colocar a iniciar. Bien, aquí en las propiedades mostramos las propiedades del servicio. Si lo vamos a iniciar automático, manual o lo deshabilitamos. En este caso siempre se va a dejar automático para que inicie con el servidor. Bien, revisamos otras configuraciones a ver qué le podemos cambiar, pero vamos a seguir con el proceso de revisión de los servicios. Bueno, vamos a revisar otras partes del administrador de configuración de SQL Server, que son los protocolos de cliente, el alias, configuración de red de SQL, que nos plantean en el documento. No le vamos a hacer cambios, solamente para poder ingresar a él, revisar los pasos que se mencionan dentro del tutorial propuesto, y más adelante vamos a ir a unas opciones más avanzadas, que es la de creación de usuarios y otros elementos.
Bueno, ahora lo que vamos a irnos es al SQL Server Management Studio para poder ver otras clases de configuraciones desde el mismo sistema manejador de bases de datos. Entramos por el Database Engine con la autenticación de Windows. Desde acá vamos a tratar de crear el usuario es un usuario SA con su propia clave y acceder por medio de este al sistema. Bueno, vamos a ver las propiedades de Windows Server. Aquí nos aparece en general la parte de manejo de memoria, de procesadores, de seguridad y demás elementos. Está la parte de conexiones, la configuración de la base de datos y los permisos. Bueno, aquí podemos ver la parte de memoria, de cuánto va a ocupar de memoria el servidor de manejador de bases de datos. Bueno, podemos hasta configurar la cantidad de memoria que se vaya a necesitar por consultas o para las consultas. Está en la parte de procesadores, la parte de seguridad. Aquí podemos ver que la autenticación como tal está como Windows Authentication Mode, que es el que colocamos al principio de la instalación. Podemos cambiar para que se conecte por medio de un usuario que creemos dentro de SQL Server y a la vez por la autenticación del sistema operativo. Bueno, aquí mostramos la parte de conexiones. Podemos configurar hasta cuántas conexiones se pueden hacer al servidor de bases de datos. Está las configuraciones de la base de datos, los archivos de datos, dónde van a quedar guardados los backups, dónde van a quedar guardados los logueos. Tenemos la configuración avanzada de bases de datos y los permisos de las bases de datos.
Bueno, vamos a mostrar la parte de los usuarios como tal. Lo hacemos desde la ficha de seguridad o en la carpeta de seguridad, y vamos a irnos a propiedades. Este es el usuario para podernos conectar con la autenticación de SQL Server. Le asignamos un password, una contraseña, le damos los permisos que va a tener, el estado que va a tener, si tiene permisos para poder hacer para poder conectarse a la base de datos, para poder loguearse, y vamos a hacer la prueba de conexión. Al principio no nos resultó, hicimos varios cambios, le cambiamos las claves, le cambiamos los elementos que tenía, verificamos permisos, pero lo único que faltaba era reiniciar el servicio de SQL Server para que tomara los cambios. Aquí se actualizan, se guardan los cambios, se desconecta del servidor y vamos a intentar conectarnos nuevamente. Aquí donde se nos presentó el error por medio del usuario, si hicimos los cambios posteriormente, y se logró acceder. Aquí al tratar de conectar se nos presentó el caso que nos decía que no se podía conectar al SQL Server. Tuvimos que detener el proceso un momento, pues Windows Authentication sí conectaba, verificamos permisos y demás, todo estaba ok, y salimos del sistema un momento para poder investigar qué era lo que estaba pasando. En un sitio bueno recomiendan que se debía reiniciar el servicio de SQL Server o la conexión a SQL Server y volver a entrar, que eso fue lo que se hizo. Colocamos una clave más sencilla para poder hacer el proceso, verificamos permisos y demás, todo estaba bien, e intentamos reiniciar el servicio. Desconectamos, volvimos a conectar, nos presentó el mismo problema, y aquí es donde nosotros hicimos el proceso de reiniciar la conexión para que pudiera tomar los campos. Este mismo caso se está presentando cuando creamos bases de datos, algunas veces cuando comenzamos a trabajar enseguida con las consultas de SQL, no funciona. Entonces es mejor reiniciar el servicio, o en vez de cerrar el software, el SQL Server Management Studio, es mejor hacer reinicio de la conexión. Aquí probamos la conexión, le colocamos el password y ya se pudo conectar por medio de el usuario SA. Bueno, muchas gracias. Eso es todo en el video.